es darte tanto de ti que nada ni nadie pueda detenerte, ni siquiera tú. Porque solemos detenernos, ¿no? Con la historia que nos contamos, sufriendo algo, con lo que nos dicen los demás, evitando el juicio. Y Access es súper empoderante y es tal cual, acceder a tu conciencia, porque cuando nosotros creamos problemas, creamos dificultad, es precisamente porque actuamos desde la inconsciencia o desde la anticonciencia. Algo que me encanta decir es, si no estuvieras listo, el universo no te lo estaría mostrando. Claro que puedes, no nada más que te encanta tener el cómo antes. Deja el cómo para tu versión de, yo siempre digo, esto es para Roberta de dentro de una hora, ¿no? O sea, ya vas a verlo, Roberta, porque va a tener más herramientas o va a atravesarlo. Y así es como lo vamos descifrando. Romper el fundamento, la base, es ir y comerte el mundo, ¿no? Si alguien más ya lo hizo, está disponible para ti. Solo haz la pregunta, ¿cómo te gustaría a ti hacerlo, no? Porque no hay una fórmula de, déjame lo hago como fulano. No, yo siendo yo, ¿cómo quiero hacer un podcast? ¿Cómo quiero dar una clase? ¿Cómo quiero tener una relación? Y eso es lo que te empieza a empoderar. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy nos acompaña por segunda ocasión Roberta Mieri Terán. Roberta, un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Germán, muchas gracias. Yo estoy súper emocionada de estar aquí otra vez. Pues feliz, la vez pasada platicamos de barras de Access. Esta segunda entrevista, pues básicamente el episodio fue un éxito. Aquí para los que nos escuchan, pues hemos tenido más o menos cercano a 100,000 views, que en contexto pues es más o menos del tamaño de un estadio azteca, ¿no? Y derivado de eso, pues hemos recibido muchísimos comentarios, muchas preguntas, les encantó la entrevista. La última vez platicamos pues de toda tu historia, ¿no? Todo tu background, cómo vivías anteriormente y cómo te ayudó a ti particularmente las barras de Access. Platicamos brevemente sobre algunas otras herramientas de Access Consciousness que me gustaría profundizar el día de hoy un poquito más sobre eso. Y la verdad, pues creo que va a ser una entrevista padrísima, justamente para profundizar sobre esas herramientas y también para preguntarte cómo ha sido esta evolución desde la última vez que platicamos, qué ha cambiado. También como que me da mucha emoción que esto, independientemente de que ha sido una plática que le podamos ayudar a terceros y que aparte mutuamente nos podamos ayudar, en el cual creo que pues toda la gente que escuchó, que vio este episodio, este podcast que grabamos, pues se hizo viral. Entonces, pues a nosotros en Creciendo nos ayudó muchísimo. Y me gustaría también que en un ratito nos platiques a ti cómo te fue, si te ayudó o cómo ha venido evolucionando a partir de esa entrevista, ¿no? Y bueno, pues entrándole al tema y particularmente con los temas de Access Consciousness, me gustaría empezar por preguntarte cuáles son los fundamentos de Access Consciousness. Ok. Access Consciousness se basa en varias teorías de física cuántica, de mindfulness. Es el conjunto de herramientas que lo que busca, y como lo dice su nombre, es darte de manera pragmática o de manera práctica un conjunto, un espacio de acceder a tu conciencia y acceder a tu saber, donde nosotros siempre ya sabemos, pero fingimos no saber, porque saber requiere una toma de acción o saber requiere que hagas algo diferente a lo que te enseñaron en tu casa. Entonces, este conjunto de herramientas es acerca de empoderarte. O sea, el fundamento, lo que busca Access Consciousness es darte tanto de ti que nada ni nadie pueda detenerte, ni siquiera tú. Porque solemos detenernos, ¿no? Con la historia que nos contamos, sufriendo algo, con lo que nos dicen los demás, evitando el juicio. Y Access es súper empoderante y es tal cual, acceder a tu conciencia, porque cuando nosotros creamos problemas, creamos dificultad, es precisamente porque actuamos desde la inconsciencia o desde la anticonciencia. La diferencia entre inconsciente y anticonsciente es que
inconsciente es cuando no sabes y anticonsciente es cuando ya tienes la información y ahí vas y haces lo mismo. Ujú. Entonces es darte tanta información que no puedas hacerte guaje, ¿no? O sea, como ya tengo esto, sí puedo con esto, puedo reconocer esto, puedo hacer esto, puedo cambiar esto y atravesar también esa incomodidad que muchas veces nos da la conciencia. Ujú. Porque la conciencia perfecta no es que todo sea perfecto, sino que te das perfecta cuenta de las cosas. Y hay veces que eso es incómodo, ¿no? Porque te das cuenta de, pues, esto no me funciona, esto ya no me gusta, esta persona no me cae tan bien como pensaba que me caía. Pero, y por eso buscamos anular la conciencia, ¿no? Porque, ya no me cae bien, ¿ahora qué hago? Ujú. Pero no siempre tienes que ir a hacer algo en esos 10 segundos. Tienes información y eso te da poder y ese poder es para crear tu vida. Entonces, eso es lo que busca Access Consciousness, eso es lo que realmente hay detrás de las herramientas. Se me hace muy interesante y digo, pues de varios libros que he leído y pues todos los conceptos de Joe Dispenza, que es bastante conocido, Eckhart Tolle, The Power of Now, entre otros, muchas veces habla de esto, ¿no? O sea, como estos conceptos de la conciencia, ahorita que estabas comentando, ¿no? La parte de la mentalidad, tenemos creo que 90,000 pensamientos al día, de los cuales pues dicen que el 90% o más son los mismos pensamientos todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo vas cambiando si estás pensando lo mismo? Pero por otro lado, esta parte de conciencia, cuando tú te empiezas a ver como un observador y identificas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás pensando? Y te empiezas a cuestionar, o sea, el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué me preocupa tal? ¿Por qué tal? Puedes actuar. Ujú. Pero muchas veces lo difícil es el cómo, ¿no? Porque dices, ya identifiqué la problemática, pero sigues repitiendo los patrones, ¿no? ¿Cómo crees tú que estas herramientas que utilizas o Access Consciousness empieza a cambiar tu yo del pasado Ujú. por tu yo del presente? Es que pensar apesta. O sea, Ujú. pensar es como esta cosa distractora en tu cabecita donde tienes que calcular todo y justamente buscamos primero el por qué, ¿no? Ah, pues ya lo entendí, ahora cómo iniciar. Y muchas veces la gente, y yo también incluida antes, me quedaba mucho en el, pero tengo que saber el cómo antes de dar el paso, ¿no? O sea, cómo calcular las cosas. Y esta es la parte de pensar, déjame hago una lista de pros y cons. Y te voy a dar un ejemplo. Ahorita Alex y yo adoptamos, para quien no sepa, Alex es mi esposo, que lo menciono en el capítulo pasado. Adoptamos una cuarta perrita. Ya teníamos 3 y dijimos, bueno, vamos a adoptar una cuarta. Y entonces puede empezar la cabeza, ¿pero para qué? O sea, si ya tienes 3 y la dinámica es muy buena, y es un departamento chiquito y ya sabemos cómo funcionamos y ya se llevan bien y una ya es viejita, o sea, lo que tú quieras, no puedes calcularlo. Pero ¿qué pasa? Entonces te quedarías ahí, ya no actúas, ya no haces esto que tu cuerpo te está indicando que es expansivo, porque cuando hablábamos de adoptar una perrita, se sentía ligero y algo ligero es como cuando tu cuerpo hace yomi. O Ujú. sea, si ahorita tú piensas, por ejemplo, en tu esposa o en tu hija y que te vayas de viaje con ellas, tu cuerpo va a hacer yomi. O sea, eso es ligero porque, ay, qué padre, qué expansivo, ¿no? Pero a lo mejor empiezas a calcularle, no, a ver, tengo la entrevista, entonces tengo que hacer esto y tal, tal, tal. Entonces empezamos a condicionar las cosas, pero cuando tú te sigues a ti, estos elementos, nuestros Access te parte también de los elementos del ser, que son 4. Percibir, saber, ser y recibir. Ujú. Percibir y saber es instantáneo. En una clase me encanta dar este ejemplo, que para los que están en México va a ser muy fácil de identificar esto, pero es como si yo te digo ahorita, oye, se te antoja un Tonayán, que es aguardiente barata en el Oxxo, pues Ujú. vas a decir, ay, no, ahorita no, ¿no? A lo mejor se te antoja tu café, pues sí, se me antoja un cafecito. Así de fácil es identificar lo que percibes y sabes, el ligero y pesado, ¿no? No tienes que meter la mente, es adopta un perro y entonces te expande, pues busca la manera, ¿no? No tiene que haber una fórmula, a lo mejor hay, pues busca en Adopta MX en Instagram, en Adopta un Ángel en Facebook, qué sé yo. Pero fue muy chistoso porque si tú haces como esta parte de qué más sé, o sea, el universo de qué otra manera me lo puede mostrar, sin ser como cognitiva o lineal. De pronto un día Alex y yo estamos en la Mexicana y nos encontramos a una perrita
con una chava que traía un Valiacate de Adóptame y empezó a jugar con las nenas, con las otras 3, y de ahí ya fue como, oye, pues ya se llevan bien, ya nos la podemos llevar a nuestra casa. Y nos la llevamos, ¿no? Y todo el mundo opina, no, pero ¿para qué? ¿Cómo le van a hacer? ¿Y cómo? ¿Para qué otra perrita? Y no sé qué. Pero eso es lo que nos expande a nosotros. Entonces, esta parte de, no importa el cómo, cuando nos preguntaban cómo le van a hacer, no teníamos ni idea. Ujú. Lo vamos descubriendo conforme a la marcha, pero creo que eso es también parte de ser valiente, de atravesar procesos. Pues no esperar que todo sea inmediato, que Tuna, se llama Tuna, que Tuna se lleve igual que las otras o tenga la misma manera de vivir que las otras 3 nenas, pero poco a poco lo vamos descubriendo y una cosa lleva a la otra y nos mudamos. Ujú. Y esa mudanza también nos decían, pero ¿cómo le van a hacer si no han puesto en renta su departamento? Hay pasos a seguir, ¿no? Tienes que pensarlo muy bien. Pero se mostró todo perfecto para que lo eligiéramos y algo que me encanta decir es, si no estuvieras listo, el universo no te lo estaría mostrando. Ujú. Claro que puedes, no nada más que te encanta tener el cómo antes. Deja el cómo para tu versión de, yo siempre digo, esto es para Roberta de dentro de 1 hora, ¿no? O sea, ya vas a verlo, Roberta, porque va a tener más herramientas o va a atravesarlo. Y así es como lo vamos descifrando. Pero, a ver, déjate interrumpo, Roberta. Me queda claro y creo que a fin de cuentas lo que estás diciendo es flow, Ajá. ¿no? O sea, déjate ir, tampoco te preocupes demasiado del cómo y que te hagas una historia que ni siquiera ha pasado, Ajá. ¿no? Pero creo que para los yummy effects, como dices, Ajá. es más fácil, ¿no? O sea, cuando tú agarras y dices, oye, bueno, ¿quieres un plan como el que decías hace ratito, de decir, oye, pues si yo con mi esposa me voy, no te preocupes del cómo y cómo lo vas a hacer? Pero por otro lado, también estamos inmersos en un mundo que tienes N cantidad de preocupaciones y que no son el yummy effect, ¿no? Ajá. O sea, te está preocupando varias cosas que no sabes cómo resolverlas. Y por otro lado, o sea, yo lo que pienso es cómo cambias tu chip de estar pensando en esas cosas a pensar de una forma más positiva, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la parte rutinaria, ¿no? Alguien que agarra y se despierta y dice, bueno, pues tengo que hacer X actividades y lo primero que hace es leer el periódico, ves el periódico y hay N cantidad de broncas, ¿no? Y yo lo defino un Claro. poco como decir, pues hay cosas que puedes resolver, hay cosas que no puedes resolver. Y un poco lo que yo pienso es decir, si lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Y si no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Si no lo puedes resolver. Ujú. ¿No? Pero el chip, o sea, de cómo cambias ese chip de una mentalidad negativa y que estás pensando o encontrándole las cosas negativas a las Ujú. cosas, a empezar a cambiar a una mentalidad positiva. Ok, es que aquí hay como 2 vertientes. Una es ser control y la otra es controlar las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que dices de si está fuera de tu control, debería estar fuera de tu mente. Y qué padre teoría, ¿no? Padrísimo. Y ahora, como no te sientas mal, pues, ok, déjame levanto. Eh, pero poco a poco las herramientas te van llevando y esto no quiere decir que no tomes acción. Por ejemplo, lo del departamento, que nos decían, pero no lo han puesto en renta, no lo han vendido y ya van a irse a otro lugar. Y entonces empieza tu cabeza a ver, pero sí puedo hacer esto, sí puedo sostener esto, lo quieres calcular y empieza a preocuparte. Y precisamente, ¿qué pasa? Cuando tú no te preocupas, cuando tú usas estas herramientas y de pronto dices, a ver, pero yo sé que puedo y puedo hacerlo de esta manera y puedo relajarme, incluso tu misma mente te quiere jugar chueco, ¿no? Como, ¿no te vas a preocupar? O sea, deberías de preocuparte, porque preocuparte es una gran toma de acción. Pero realmente cuando tú te relajas, y no me refiero a relajarte pues me siento y una chelita y un sándwich, ¿no? Sino relajarte es una acústica cerebral, como con las barras, con una pregunta, o sea, con una herramienta, que las herramientas, por ejemplo, la primera es, a ver, bajo barreras. Y bajar barreras es, déjame, me quito todos los muros donde siento que tengo que estar a la defensiva, o que tengo que probar algo, que tengo que demostrar algo, que tengo que defender algo. Y entonces ya al bajar barreras puedo hacer una pregunta, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué se requiere de mí, por ejemplo, para vender el DEPA? Y entonces esta pregunta me abre una conciencia de qué se requiere de mí. Pues que lo anuncie en Facebook o en Instagram o que busque una corredora o qué tal. Pero me relajo. No quiere decir que no tomo acción, quiere decir que no la tengo que tomar alterada, como Ujú. queriendo controlar cada situación.
soy control de tomar acción, pero no controlo cómo sucede. Y obviamente en esta toma de acción, en lo que fue el inter de la mudanza, pues tenemos una corredora y ya se rentó el depa y estuvimos yendo a mostrar el depa. O sea, haces lo que se requiere, Ujú. solo lo haces desde un espacio donde no tienes que entrar a un modo supervivencia. Porque eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Que esta programación, estos patrones es, hay que sobrevivir, hay que estar preparado para cuando llegue el león, ¿no? Y entonces vas con tu lanza, pero ¿y si no hay leones ahí? Ya nomás te cansaste a lo güey. No quiere decir que no estés preparado, pero no de la misma manera en la que, a ver, voy buscando y no me relajo. No, vas a saber qué hacer porque tú siempre sabes. Tu cuerpo, tu conciencia siempre sabe. Y eso es lo que te van mostrando las herramientas. Ahora, esta pregunta que me haces de cómo lo cambias, no, ahorita suena padrísimo como lo digo, ¿no? Pero no ha sido de un día a otro. Hay cambios que yo he visto después de mi primer clase, después de un mes, después de un año. Y hay cambios que yo vi este fin de semana que tomé una clase que yo creo que es mi clase número 30 que tomo y que dije, no había cambiado esto y ahora lo puedo cambiar, aunque sea 1%. Ujú. Pero el 1% es muchísimo, ¿no? Y justo entramos mucho en esta expectativa de, oye, ya hice una pregunta, ya me corrí barras y Ujú. no pasó esto, no me relajé, no, pues, o sea, ya a mí también me pasa y me echo unas lloraditas y grito en el coche y claro que me frustro y pasa y le contesto, sale un gremlincito de mí, ¿no? Pero luego tengo la herramienta para no juzgarme y para volver a relajarme y entonces ya voy viendo el resultado. Sí, 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 sí. Fíjate que ahorita lo que comentas también tiene mucho que ver con ciertas personas. Este, mm, Edgar Tolle me encanta, se me hace Ujú. literal como un profeta de los picudos de todas las épocas. Para quien no lo haya leído, The Power of Now es una maravilla. Y hay otro que se llama The New Earth, que recientemente lo leí. Em, y un poco lo que dice es que si estás leyendo ese libro, pues hay de dos, ¿no? Una, lo estás leyendo y pues no significó nada para ti, o lo leíste y estás muy interesado. Y si sí, es que estás en un proceso de esa parte como de despertar de conciencia. Y cuando estás en ese despertar de conciencia, pues estás mucho más interesado en todos estos temas y el cómo y como lo que te ha venido pasando a ti, ¿no? Ujú. O sea, de cómo vas mejorando y cómo vas mejorando esa mentalidad y cómo te afecta y cómo vas en ese camino constructivo. Y para efectos de contexto, para quienes nos están escuchando, independientemente que la parte central es platicar de las otras herramientas, me gustaría hacer un pequeño recap de las barras de Access, o Ujú. sea, porque se habla mucho, nada más que nos platiques un poquito el qué son y a ti cómo te ayudó para que en esa dinámica, en ese despertar que tú has tenido, cómo fue el principio para todo lo demás que has venido aprendiendo y que podamos entrar en las otras herramientas. Eh, y déjame rapidísimo como en este hilo lo que dices de vas buscando más. Precisamente sí las barras son el inicio y muchas veces yo creo, y lo dice Dane Here, que es el co-creador de Access, y me encanta cómo lo dice, muchas veces la gente no se permite relajarse o ser espacio, que ser espacio es como, pues ya acabé mi día, ¿no? O sea, no tengo nada que resolver, porque o ser consciente o tener facilidad porque decidieron que después ya no tendrían nada que hacer precisamente, ¿no? Ujú. Pero realmente buscas más. Llegas a este espacio, llegas a esta facilidad, llegas a este cambio y dices, oye, si ya cambié esto, ¿qué más puedo cambiar? Te hace más curioso y Ujú. entonces mejoras y vas por otro 1%, ¿no? Y ahora un 10% de, soltar el control, pues relajarme con esto. El inicio de todo son las barras, que es esta técnica de contacto físico en la cabecita, que son puntos estratégicos donde al tocarlos liberas la información, la programación que tú vas aprendiendo desde chiquito, ¿no? Porque tú no naces diciendo, ay,
el dinero es un problema y esto está horrible y me voy a juzgar y no me gustó cómo me veo hoy. Todo lo vas aprendiendo y lo vas absorbiendo como esponjita de otras personas. Entonces las barras te permiten liberar esa información que no es tuya, Ujú. accediendo a tu conciencia, creando esta coherencia cerebral que llegas a través de un estado meditativo. No es una meditación, sino que equivale a los efectos de una meditación que te mantiene presente. Las barras para mí, por ejemplo, yo el primer cambio que vi, porque yo después de mi primer certificación, al día siguiente anuncié mis sesiones con el chat de mis vecinos y al día siguiente tuve a mi primer cliente. Ujú. Y la primera semana yo me dediqué a dar sesiones y esa semana mi primer cambio fue, oye, no he tenido ataques de ansiedad. O sea, lo que para mí era normal en 2 días, 3 días, de pronto había pasado una semana y no los había tenido porque pues de estar tan presente con estas sesiones, se me había relajado en otras cosas en mi cabecita. Poco a poco lo he visto, hay cosas que he mejorado con el orden, por ejemplo, con el tema del TOC, que puedo salir y darle una vuelta a mis nenas antes de arreglar toda la casa, que no tiene que ser un pleito, que no tiene que ser... Y ha sido un camino muy interesante. Alex y yo damos clases juntos y una vez le preguntaron a una de nuestras niñas en clase de, oye, ¿y si ha cambiado Roberta y Alex? Un 3%. Y yo, eso es muchísimo. O sea, Sí. es cuestión de perspectiva. Eso fue hace como un año, entonces yo creo que ya voy como en un 6. Eh, pero justo también eso me han dado las barras, divertirme conmigo, no juzgarme. Hace una semana en la mudanza cargué un cuadro y de la emoción, como mira cómo está el cuadro y tras me caí en la boca y entonces me reventó el labio. Y entonces obviamente me puse a llorar. Y lo primero que digo es, qué tonta, ¿no? Qué tonta, ¿para qué cargue el cuadro? Qué acelerada. Y de pronto me acuerdo de las herramientas, no te juzgues, no pasa nada. Te emocionaste, pues traes el labio hinchadísimo. Alex estaba atacado de risa. Y entonces empiezo a usar las herramientas y yo lloraba y le decía, hay una pregunta que es, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y le decía, es que no sé qué es lo bueno de esto que no estoy viendo, pero voy a preguntarlo. El de verdad permitirte vivir una vida que no es tan seria Ujú. y permitirte cambiar y permitirte no juzgarte y ser más amable contigo. Y entonces lo empiezo a ver y eso es lo que me empieza a llevar a más clases, ¿no? A tomar Fundamento, que es la primera clase avanzada de Access. Y de ahí el camino se ha vuelto imparable, porque quieres más. Gary Douglas en una clase, Gary Douglas, que es el creador, dice, si ya crees que aprendiste todo, te puedes ir, pero ven por más, porque siempre hay más que aprender, hay más que soltar, hay más que transformar, hay mucho más de ti, eres un ser infinito. Ujú. Imagínate que ya hayas acabado. Tienes demasiado, y no nada más en estas clases, en todo en la vida. Y eso es lo que me ha llevado a seguir creciendo en Access. Fíjate que ahorita que comentas eso me acuerdo hace mucho tiempo que igual estaba en un curso y que decía, el que piense que todo lo sabe, estás en un proceso que pues ya te debes de acercar, no me acuerdo cómo lo puso, si a la muerte o algo por el estilo, ¿no? Ujú. Porque dice, es el comparable con, con una fruta, ¿no? La fruta cuando llega a su madurez total, pues ¿qué pasa? Pues después se pudre, ¿no? Ajá. Entonces, pues dice, tienes que seguir aprendiendo y evolucionando y demás para no pudrirte, ¿no? Ajá. Podrirte. Entonces se me hace interesante. Y digo, de lo que has comentado, me gusta el cambio de enfoque que mencionas de decir, es cómo las preguntas te abren posibilidades, ¿no? O sea, normalmente Mm. o muchas veces estamos buscando las Respuestas. respuestas, ¿no? ¿Por qué las preguntas y esto nace de barras? No, las preguntas siempre han sido una herramienta. Ujú. Access le da esta forma de cómo empoderarte a través de las preguntas. Una pregunta empodera, una respuesta, no es que precisamente se empodere, pero es una conclusión, ¿no? O sea, si tú haces una pregunta, te voy a dar un ejemplo, ay, ¿por qué me pasó lo del cuadro? Pues voy a contestar, porque me atasqué, porque fue la emoción y punto final. Si yo hago una pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué conciencia hay detrás de todo esto? Bueno, para eso tienes a tu esposo, ¿no? Pídele que te ayude con el cuadro. Abres un espacio a salir de la conclusión que ya tienes. O sea, una pregunta te muestra un panorama más,
amplio de lo que crees que tú estás viendo. Una conclusión, ¿ves como los caballos de carreras Ujú. que llevan sus cositos aquí que pues solo pueden ver el camino así? Pues haz de cuenta que la conclusión es esta, o sea, esta es la respuesta, pues lo que ya decidí que es. Pues una pregunta te abre más espacio, más visión. Pero haces la pregunta buscando la respuesta. No, muy buena pregunta, porque, porque precisamente muchas veces sí hacemos la pregunta buscando la respuesta, ¿no? Como, Sí. ay, ¿qué energía requiero ser para que pues, llegue más dinero a mí? Y entonces quieres esperar más dinero. Estás así como, ya la hice, ¿y ahora? Pero entonces la pregunta, y no quiere decir que ahí te quedas esperando, empiezas a ver, empiezas a ser consciente de lo que el mundo te muestra. Por ejemplo, pues Alex y yo ya llevamos un rato diciendo que nos queríamos mudar, ¿no? Y algo más grande y algo más grande. Entonces haces una pregunta, a ver, ¿qué más es posible para mudarnos, no? ¿Cómo sí? Universo, muéstranos cómo sí podemos tener facilidad. Y de pronto, un día, en un lugar donde yo todos los días paso, veo un letrero y entonces marco, cuando nunca había visto el letrero y nunca había marcado. Y además yo nunca, es más, yo en una conclusión no hubiera marcado porque una conclusión sería, ¿y si está muy caro? ¿Y si tal? Pero hago una pregunta, ¿y si sí? Y Ujú. entonces el haber hecho la pregunta me permite observar lo que hay en mi entorno, ser más consciente de lo que hay. Veo el teléfono y marco. Y entonces hago otra pregunta, ¿no? O sea, como, oye, ¿y ahora cómo puedo tener facilidad mudándome? Y ahora puedo hacer otra pregunta. ¿Qué se requiere para rentar mi depa? Y entonces de pronto veo a una corredora que no había visto antes, que es mi vecina. Y entonces, o sea, la pregunta lo que te permite es recibir lo que el universo te está dando y abrir tu conciencia a estar presente a observarlo. Ok, Porque se requiere de ti. Se sí. requiere de ti para verlo, para estar dispuesto a verlo. Ah, pues Como qué energía. encontrar las señales, ¿no? Ajá, ir abierto a los milagros. Y no pelucear, porque también eso pasa, ¿no? Hay preguntas de dinero, de relaciones, de todo. Y a ver, universo, ¿qué se requiere? ¿Cuántas fuentes de dinero existen que no había reconocido antes? Y entonces a lo mejor te encuentras 10 pesos en la calle y tú dices, ay, pues son 10 pesos. Sí, pero el universo te está mostrando la energía de que hay más fuentes de dinero. Alguien lo dejó ahí y tú fuiste el que lo observó, el que fue consciente de recoger esos 10 pesos. Y entonces los recoges y dices, wow, ¿y cómo es posible? ¿Cuánto más dinero puedo recibir? Y de pronto alguien te hace un regalo y de pronto hay un descuento y de pronto alguien te paga algo. Y así es como se va moviendo la energía y eso es lo que te va permitiendo hacer la pregunta, abrir tu conciencia a ver lo que tienes y cuando tú lo reconoces, entonces el universo te da más. Ahora, en tu caso, independientemente de las herramientas, las barras y todo, ¿no? Ujú, Porque, y mezclando un poco los temas, porque digo, a ti te ha venido cambiando la vida y de alguna forma, pues muchas veces las personas tenemos ciertos patrones o inclusive energía que estamos como wired, ya sabes, para buscar algo y te pasan las cosas constantemente. O sea, el típico que dice, es que qué mala suerte tengo, ajá. ¿no? Es que no me sale, o no cierro el negocio, o siempre me pasa esto, o siempre me toca tráfico, o Ujú, siempre tal. O sea, pero desde el punto de vista negativo, ¿no? Y muchas veces esa mentalidad, o sea, que va abriendo, ahorita tú hablabas de las preguntas abierto a diferentes posibilidades. Eh, ¿Pudieras pensar como la parte del agradecimiento en el cual cuando tú eres consciente de las cosas por las cuales estás feliz, que piensas en eso, que agradeces, lo empiezas a sentir más, te das más cuenta y ujú, te abre las posibilidades un poco de la misma manera que lo comentas, porque a lo mejor ujú, le das menos importancia a las malas, ¿no? O sea, es por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez que te lastimas el dedo del pie ujú. y que de repente dices, no puede ser que ahorita que me lastimé el dedo me han pisado 5 veces, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Y lo que pasa es que seguramente siempre te pisan, pero no te das cuenta porque no te duele el dedo del pie, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú estás consciente de ciertas cosas, tanto negativas como positivas, lo ves más, lo percibes más, eh, y eso se empieza a volver o un círculo vicioso o Ajá, un como un loop. círculo virtuoso, ¿no? Ujú.
Es que esto que dices, las palabras tienen vibraciones, tienen frecuencias, nuestros pensamientos, la manera en la que hablamos y la base también de todo es lo que crees, creas, ¿no? O sea, tu punto de vista crea tu realidad. Si tu punto de vista es siempre como, es que nunca encuentro lugar donde estacionarme, es que siempre me tocan los semáforos en rojo, es que siempre que salgo ya está lloviendo, te va a pasar. Y es más, va a haber un día soleado y ni siquiera lo vas a ver, porque hasta nos gusta tener la razón. Ujú. Como ves cómo está nublado otra vez o sabes cómo va a llover. Y siempre hay un valor detrás de las cosas. Por ejemplo, pues, tener la razón, no equivocarnos. Hay un valor en llegar tarde, hay un valor en lo que sea, ¿no? Aquí hay una pregunta que me encanta que es ¿cuál es el valor de esto? Porque por algo lo estamos eligiendo. Todo lo elegimos, algunas cosas conscientes y algunas cosas inconscientes. Y alguien me dirá, ¿y tú elegiste que te cayera el cuadro? Pues de manera inconsciente. Tal vez en ese momento el valor fue tener a Alex atrás. Ay, mi chiquita preciosa, ¿no? O sea, como cuidándome de tener a lo mejor una pelea, qué sé yo. Pero algo muy importante y que me encanta decir es usar el vocabulario a tu favor. Por ejemplo, si tú usas el por qué ya es una conclusión. Pues generalmente el por qué está en nuestra contra. ¿Y por qué me están pisando? ¿Y por qué me da tan mal? Entonces el universo te va a mostrar por qué. Pero si tú te levantas y dices, ay, ¿por qué amanecí tan de buenas? ¿Y por qué estoy tan guapa? ¿Y por qué me siento tan contenta? ¿Y por qué Tuna se porta tan bien? Entonces el universo te va a mostrar esos momentos donde en vez de yo fijarme en Tuna haciéndose pipí, me voy a fijar en Tuna que se sentó para comer, Ujú. ¿no? O sea, porque es cuestión de perspectiva. La diferencia entre una persona que tiene algo y alguien que no tiene en la misma circunstancia es la perspectiva de aprender a reconocer la prosperidad que ya tenemos. Ujú. Si preguntas el por qué en tu contra, lo vas a buscar, lo vas a encontrar. Entonces, recomendaciones, usen el por qué a su favor. Pero te Por, lo tienes que creer. sí, esa es otra cosa. Justo llegó una persona muy chistoso estamos en una boda, Alex y yo, y llegó como a reclamarnos, ¿no? No porque yo diga que voy a tener más dinero, voy a tener más dinero. Y entonces Alex y yo nos quedamos como, pero es que ya cachaste, tu punto de vista es que no porque lo digas vas a tenerlo. Ujú. O sea, como no te la estás creyendo, pues precisamente ahí estás como haciendo una contracción. Permítete confiar. ¿Qué pasa si confías? Es que nos han enseñado a no confiar. No confíes en nadie, ni en tu sombra, ¿no? Ujú. Pero confía en tu capacidad generativa, en el universo, en la tierra, en Dios, en tu gente, en tu trabajo. Y entonces empieza a usar las palabras a tu favor, créetela. ¿Qué pasa si sí? Si sí te encontraste 10 pesos y después se vuelven 100 y después se vuelve un cliente y después se vuelve 1 millón y después se vuelve y después es otra energía y después puedes cambiar algo y entonces cuando tú empiezas a usar estas palabras con amabilidad y la gratitud, lo que dices me encanta porque la gratitud quita el juicio. Ujú. Y no es gratitud, porque de pronto dicen como no es tóxico, o sea, como la gratitud tóxica o ser positivo de manera tóxica, pero es que la negatividad se contagia. La gratitud y la positividad también se contagia, ¿no? Y de eso se trata, de que lo que pasa a tu alrededor no sea lo que te afecta, sino que tú seas la energía que crea un efecto en los demás. Sí. Y esa gratitud de, bueno, agradezco que haya pasado lo del cuadro porque pues gracias a Dios fue en la boca y pues no en la nariz o en los lentes, ¿no? Porque traía mis lentes de ver puestos. Ah, pues ya lo agradezco. Entonces ya quito el juicio. Es que Puedo. como dices, la parte de la perspectiva es todo, ¿no? Ujú. Recientemente el papá de un amigo, tuvo peritonitis, casi se muere, ¿no? Y estamos en el hospital y estamos platicando y dice, está cañón que ahorita me pongo a pensar de todas las preocupaciones que he tenido durante el año y demás. Y dice, es totalmente irrelevante, ¿no? O Ujú. sea, cuando lo comparas con una cosa como esas, ¿no? Entonces empiezas a poner en perspectiva pues lo que realmente importa en tu vida y la parte de las preocupaciones que tienes. Y otro comentario vinculado a la parte de lo del agradecimiento que tienes, tampoco se trata que, digo, depende de cada quien, ¿no? Pero el exagerado de decir, no sé, ¿no? Ay, estoy súper agradecido de absolutamente todo y sí puedes agarrar y decir, oye, te tocó tráfico, pues no estoy agradecido del tráfico, pero pues estoy agradecido que puedo tener tiempo para Escuchar un escuchar podcast. un podcast o ver algo por el estilo, ¿no? Y justamente el otro día le estaba diciendo yo a mi papá, decir, oye, si tú empiezas a cambiar tu chip, ¿no? Y todos los días en la mañana escribes 10 cosas
por las cuales estás agradecido. Y puede ser desde me bañé y el agua estaba deliciosa, hasta estoy agradecido que desperté, hasta algo mucho más profundo, o como dices, el clima está delicioso, o tengo la oportunidad, o comí con mi familia, y escribes 10 cosas en la noche, 10, por la que agradeces que te pasaron ese día, y eso lo empiezas a hacer una costumbre, tu mente empieza a crearlo, cambiar, exacto. ¿no? Sí, porque cambias a tu sistema. Tu sistema nervioso generalmente cuando algo cambia se pone en shock. Por eso buscamos recrear patrones. Por eso es importante siempre cuando yo hablo de ser constante en algo, en este caso en las herramientas. Porque a lo mejor es una herramienta, te sientes bien, pero vuelves a recrear algo que ya estás acostumbrado. No porque estés acostumbrado quiere decir que es lo que quieres o que es lo expansivo, pero por eso vas acostumbrando de nuevo a tu sistema a otra cosa. Pues agradecer. Y no quiere decir que agradezcas el tráfico, de, ay, gracias, tráfico, pero qué gratitud que mientras le hablé a mi mamá, que mientras eché cotorreo, que pude hacer, o sea, cambias tu visión y eso lo vuelve más ligero. Sí. Y entonces ya no lo juzgas como algo malo. Sí, definitivamente. Platícame del proceso de certificación, cómo funciona, y digo, pues está la parte de las barras y después para las otras herramientas, cómo, tú en particular, cómo lo has venido haciendo. El inicio de todo es barras, porque barras no tiene requisitos. Es un día de clase que se divide en dos partes, parte teórica y parte práctica. En la parte teórica tú empiezas a conocer las primeras herramientas de Access Consciousness, que son la base de Access Consciousness. O sea, de hecho, las herramientas de barras tú las sigues viendo en las clases avanzadas. Nada más que las ves súper profundo y hace que entiendas, que traigas todo el contexto de lo que hay detrás de Access para entonces tomar la siguiente clase, ¿no? Porque sí preguntan mucho, ¿y por qué hay requisitos? Es que si tú llegas, por ejemplo, a fundamentos sin barras, te va a explotar la cabeza con todo lo que hablas y no vas a tener el contexto. Entonces, como las matemáticas. ándale, exactamente. Entonces, Fundamento es la primer clase avanzada de Access que tiene como requisito una clase de barras, que son 4 días de clase. Entonces es súper intenso Fundamento porque son más de 100 herramientas donde profundizas en las 15 que ya conociste y además te echas nuevas herramientas. Y son herramientas que de lo que se trata Fundamento y se llama Fundamento es de romper el fundamento, la base sobre la que creamos nuestras limitaciones. Entonces creas un nuevo fundamento de ti. Y es muy interesante porque yo lo he visto en la gente que ha venido a tomar clases conmigo, con quienes yo he tomado clases también. Cada que tomas una clase es como una sacudida. Ándale, muévete. O sea, ya te incomodaste, ya te quedaste en esto, ya te contaste una historia. Ahora, ¿qué más hay? ¿No? Porque contarnos la historia es como, uy, es que yo desde chiquita pues tenía esto y entonces, bueno, no tienes que honrar tu historia sufriéndola. Puedes cambiarla. Y tienes tantas herramientas que ya no te puedes hacer un guaje con ese cambio de lo que tú has estado pidiendo. Ya no es elegir entre una u otra. Ya sabes que puedes ir y comerte el mundo, ¿no? Y de ahí empiezan a haber más clases. Está Energetic Synthesis of Being, que esa la da Dane Here. Está Choice for Possibilities, que la da Gary Douglas, la da Kalpana, Simón Milazas. O sea, le empiezan a dar ya los creadores de Access Consciousness, esta sinfonía de posibilidades. O sea, a partir de aquí hay un camino de clases. Nunca hay prisa, pero es un camino muy caminable. Porque yo al principio llegué y vi todas las clases y yo me acuerdo que me sentí como, o sea, como tal vez tomo una al año, ¿no? Y 2 años después terminé de tomar la última clase avanzada y sigo tomando clases avanzadas, ¿no? Y me encanta porque cada clase mueve un espacio de ti donde te contabas una historia de limitación que ya no existe. Y es que eso es lo que te digo, es súper empoderante. Una de mis niñas acaba de tomar fundamento conmigo en octubre y me escribió que falleció su abuela 2 días después. Y me dice, estoy súper agradecida conmigo y contigo porque tomé esta clase y tengo las herramientas para llevar el duelo, ¿no? Y me dice, me siento feliz, me siento tranquila, me siento con ganas de ir por más. Y de eso se trata, que no importa cómo se ve el momento, porque hay de todo, ¿no? Hay la que de pronto se mostró el dinero y tomó otra clase, y la que se mostró el dinero y emprendió en esto, la que se fue de viaje. Hubieron como 3 anillos en mi último fundamento, porque fue como este espacio de si se la creen en sus relaciones y además todo se muestra, ¿no? O sea, lo que tú estás cambiando se lo estás compartiendo a los demás. Es lo que te digo, se contagia el usar las herramientas. Y hay también estos testimonios que es
puta, me pasó esto, pero lo estoy llevando. Y lo estoy llevando con las herramientas donde sé que no tengo que quedarme en algo malo. No quiere decir que no te duela, que no extrañes, que no estés triste, pero quiere decir que sí puedes, que siempre puedes. Y nos contamos la historia de, no, yo estoy chiquita, yo no puedo, yo déjame, me escondo, ¿no? Pero de pronto sales tú y cuando quitas todo eso, ¿no? El miedo, la duda, tal, solo quedas tú. Y eso es lo que te van mostrando las clases. Entonces, el camino varía mucho. Realmente como el que tiene un paso es barras y fundamento. De fundamento se te abren varias clases. Y cada clase en la página, por ejemplo, te dice los requisitos. Ahora hay otra clase que se llama Facelift Energético, que esa tampoco tiene requisitos y que también es un buen inicio en Access Consciousness. ¿Cómo funciona el facelift energético? Facelift Energético es un proceso de cuerpo que suena súper estético. No es nada estético. Ajá. Aquí en las mañanas el Alex hace su facelift energético. Ajá. Facelift energético es un proceso que se hace con contacto físico en la carita, pero no es un contacto como yoga facial o con nada. Es quedarte en ciertas posiciones en la cara, ¿no? O en tu cuerpo. También se puede hacer en animales. Lo que haces con este proceso es liberar los juicios y puntos de vista acumulados en tu cuerpo sobre tu cuerpo. Por ejemplo, estos juicios de, ay, es que tengo esto y me salió y me veo horrible, o yo siempre he contado que yo tengo las costillas muy salidas y siempre me han dolido, o sea, en general en posiciones cuando surfeo, cuando entreno en algo, me duelen las costillas y la juzgaba yo como la costilla es una montañota. Pero empiezas a quitar esos juicios y no cambia la costilla sigue ahí, pero Pero tú cambia mi ya, perspectiva. claro. Ya no la veo, ya no me molesta, ya no es algo que traigo aquí que me esté fastidiando. Entonces liberas los juicios acumulados en tu cuerpo y también la información de genética y ADN, Ujú. que es como esta gran razón y justificación para no cambiar algo, ¿no? De, pues es que se lo heredé a mis papás, o sea, como ya no lo puedo cambiar, esto lo traigo en la sangre. Pero lo puedes cambiar, lo puedes liberar. Este contacto físico te permite transformar a través de tus células, que tus células también tienen conciencia, la información que tus células almacenan. Entonces vas cambiando la energía que se bloquea en tu cuerpo. Entonces, te muestra una posibilidad diferente con tu cuerpo, pero no solo con tu cuerpo, sino con tu cuerpo energético, que también tiene mucho que darte. Tu cuerpo tiene la misma coherencia que la naturaleza. Los árboles, los animales reciben sin un punto de vista. Nosotros recibimos siempre con puntos de vista, ¿no? Como si yo te doy un regalo, pero ¿qué hice para merecerme el regalo, no? Ujú. Entonces tienes que ganártelo, tienes que condicionar. O si alguien te ofende, no, pues no me ofendas, yo no me gané esa ofensa, no hice nada, yo vengo caminando tranquila, subimos nuestras barreras. Pero tu cuerpo recibe sin un punto de vista. Tu cuerpo tiene la capacidad de recibir las dos situaciones, el regalo y el insulto. No quiere decir que te quedes al insulto, ¿va? Pero quiere decir que no tienes que subir barreras y que tu cuerpo puede ser completamente magnético para recibir lo que quieres recibir. Relaciones, sexo, dinero, facilidad, clientes, gozo, un viaje, cambiar algo en tu cuerpo, cambiar algo en tu salud. Facilita procesos. Es muy importante siempre decir esto porque en algunos de los comentarios que nos ponían en TikTok y así como, esto no sustituye nada. No, hombre, nada. Esto es agregar. Ujú. No quiere decir quita algo, ¿no? La conciencia lo incluye todo. Te cae algo, puedo hacerme un facelift para alivianar mi labio, pero pues me puedo poner hielo y tomarme un Flanax. O sea, no quiere decir como, no más me voy a hacer esto y que me duela. No, pero facilita el cambio en mi labio, facilita que cicatrice antes, facilita que no haya moretón. Entonces vas liberando esa información. Aparte, digo, yo creo que el cuerpo es inteligente, ¿no? Digo, por eso, Ujú. o sea, el típico desde chiquitos y tu mamá de que te lastimaste la rodilla y la mano, ¿no? Ajá, O sea, exacto, y te aliviana. O sea, es un tema de que ya lo traes como que en el ADN, ¿no? exacto. Tu cuerpo sabe cambiar sin un punto de vista también. Nada más que a nosotros nos gusta, ¿no? Como tan fácil. No, tiene que pasar una semana para que entonces esto cambie. Entonces, como liberas ese juicio, tu cuerpo te muestra cómo sí es fácil, o sea, cómo sí puedes tener facilidad. Y hay, hay un efecto en tu carita, pero no porque haya un masaje o algo así, sino porque al liberar juicios te ves bien. Pero eso también lo haces con las barras y también lo haces con fundamento y con una pregunta. Y entonces físicamente te ves radiante porque Sí, estás liberando información. sí, sí, definitivamente. Digo, hay gente que
tal cual lo que estás diciendo, ¿no? Que lo ves y en el gesto de la cara y que está preocupado y demás, y se ve, ¿no? O se ve demacrado. Y luego hay gente que se ve radiante, como tú. Gracias. Ahorita me pasó que en una clase pasé yo a hacer una pregunta y dije algo de, a ver, es que con mi esposo y que no sé qué. Ya salgo del micrófono y llega uno de los que estaba tomando la clase y me dice, oye, pues ¿a qué edad te casaste? ¿Cuántos años tienes? Y le digo 27. Y me dice, yo pensé que tenías 17. Y yo, ¡oh! Y espero que todos los que estén viendo digan, sí se ve de 17. No, pero justo fue como, oh, gracias. Son las herramientas, ¿no? O sea, no hay un punto de vista. Y eso también es algo que llegas con las herramientas. No hay un punto de vista acerca de tu edad. Hacemos la edad bien relevante. Ya es tarde, ya tal cosa. No, a tal edad, pues baja tu metabolismo. O tienes que, ya no produces colágeno. O tal cosa, ¿no? Pero ¿y si tú vas más allá de ese punto de vista y entonces creas tu punto de vista? Yo siempre pongo de ejemplo a mi mamá, porque ella toda la vida ha sido la más jovial del mundo. O sea, la número uno, nadie le atina a su edad, porque no se la cree. Cuando quiere inicia de nuevo, cuando quiere se viste como quiere y que si el galán, que si no sé qué, que si esto. Y entonces eso es ir más allá de un punto fijo, como de referencia de no, ya tengo esta edad, entonces ya es tarde. Nunca es tarde ni siquiera para tener una infancia feliz. Mi mamá es igual. Y mi abuelita, que en paz descansé, más todavía. O sea, era, pues digo, ya muy grande y iba a Forever 21 y ya sabes, sus pantalones de cuero. Entonces, muy simpático. Sí, es padre cuando pues, tienes esa mentalidad de, y como dices, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿quién dijo que Exacto. no? Y de eso se trata Access, de no tienes que seguir lo que los demás dicen. Ujú. Puedes cuestionarlo, puedes seguirte a ti. Seguirte a ti siempre es ligero. Cuando empieza a ser pesado algo es porque probablemente ya estás en los juicios, en los puntos de vista, en la preocupación de los demás, ¿no? Pero crear tu realidad nunca es ir en contra de alguien más. Y eso también es muy divertido entenderlo, ¿no? De pronto Alex cuando entrena, y él entrena para triatlones y demás, es súper exigente, ¿no? Y una vez fue como, ¿por qué me haces esto? Y luego entendí, claro, no me está haciendo nada. Él está eligiendo sus triatlones porque le expanden, le hace yummy, su cuerpo es ligero y él lo está eligiendo por él. No quiere decir que esté eligiendo algo en contra de mí. Puedo yo elegir acompañarlo, verlo, ser porrista, pero de eso se trata Access, de saber que ser tú es una invitación magnética y que no lo haces contra alguien más. Una facilitadora que es de India contaba que se está divorciando y que el tema en la India del divorcio es un tema súper grande, ¿no? Y que ella ha llevado su divorcio con mucha facilidad porque le daba pánico contárselo a su familia. Entonces, bueno, total los cita a todos y entonces les dice, oigan, me estoy divorciando y todo, estoy bien. Y que una de sus tías le hace como, yo también me puedo divorciar. O sea, le mostró una posibilidad diferente porque creía que, pues no, porque aquí no nos podemos divorciar, porque esto es lo que es, porque... Abrió la caja de Pandora. Ajá. Y eso está increíble porque le muestras a la gente, oye, yo también puedo recibir esto, yo también puedo hacer esto, yo también. Si alguien más ya lo hizo, está disponible para ti. Solo haz la pregunta, ¿cómo te gustaría a ti hacerlo, no? Porque no hay una fórmula de, déjame lo hago como fulano. No, yo siendo yo, ¿cómo quiero hacer un podcast? ¿Cómo quiero dar una clase? ¿Cómo quiero tener una relación? Y eso es lo que te empieza a empoderar. Platícame un poquito más. Me quedó muy claro, Facelift, me ha quedado claro la parte de barras como principio y que es pues, la parte fundamental para todo lo demás. Y ahorita estabas comentando que en fundamento pues hay chorro mil herramientas, ¿no? Y digo, ha venido siendo parte de la plática de lo que has platicado, de cómo te ayuda y más o menos qué es lo que haces. Pero ¿cuál dirías, digo, si son 100 herramientas, las 5 o 7 que dices, estas son así como core, Máximas. sí. Ok. A ver, la primera es la permisión. O sea, y esa es la que para mí ha sido más retadora. La permisión no es lo mismo ser permisivo, como voy a dejar que me pase esto, que ser permisión. Pues esto es lo que es, cómo trabajo con esto, ¿no? La permisión es no tener un punto de vista fijo acerca de las cosas. Y si no tienes un punto de vista fijo acerca de las cosas, no hay un juicio, entonces puedes recibirlo. Si no lo juzgas, todo lo que nosotros juzgamos pone una barrera, ¿no? O sea, si tú juzgas, pues es que esto está mal, pues nunca vas a recibir lo que está bien detrás de eso, porque ya juzgaste que está mal. Si tú juzgas a una persona, no, es que esta persona ya me hizo.
no voy a recibir de ella. Pues no vas a recibir algo que te podría dar, ¿no? La permisión es este espacio de estoy tan dispuesto a que esto sea lo que es, que puedo jugar con esto, puedo cambiarlo, estoy dispuesta, estoy en permisión a que me caiga el cuadro y que me duela tantito, y estoy en permisión a que sane rápido también. Esa es la herramienta de la permisión, o sea, También abrirte a posibilidades de romper paradigmas o tradiciones, ¿no? O sea, que a sí. lo mejor tú dices, no, pues es que el ejemplo que ponías del divorcio, ¿no? Oye, pues no, no me puedo divorciar. O que haces algo pues, por tradición, que a lo mejor no, inconscientemente o Ujú. semiconscientemente lo haces pues, porque así ha sido y porque a través de generaciones en tu familia o así te educaron tus papás y lo tratas de inculcar a tus hijos, Sí, pero cuando abres estas posibilidades vas cambiando, ¿no? exacto. Ujú. Y la permisión es también este espacio de estar dispuesto a tenerlo todo y perderlo todo. Y perderlo todo no quiere decir que lo vas a perder, quiere decir que no es relevante. Ahorita que hablamos de ay, cuántas cosas no son relevantes, pero en tu cabecita están así en el bombardeo, hay una pregunta que a mí me encanta y viene de la mano de esto que Gary cuenta que un día pierde un vuelo y entonces cuando pierde ese vuelo tiene que comprar otro vuelo, pero además llega tarde a una clase de tantos días y alguien más tenía que dar esa clase, ¿no? Que le dice a alguien, oye, ¿cómo no estás enojado, frustrado, tal? Y dice, pues esto va a ser relevante en 5 años. Ni me voy a acordar de este vuelo, entonces, ¿por qué lo hago relevante ahorita, no? Esa es la permisión. ¿Esto va a ser relevante en 5 años? No. ¿Por qué me voy a clavar en esto? ¿Puedo hacer algo de, ya te moriste? No. Entonces, puedes hacer algo de nuevo. Y esa es la permisión. Cambiar las cosas sin juzgarte, sin hacerlo más grande que a ti, porque todo lo que hacemos más grande o queremos controlar nos controla. Cuando tú reconoces que tú eres enorme y que todo cabe en tu universo, entonces eso se vuelve más chiquito. Esa herramienta de fundamento me encanta. Hay otra, por ejemplo, es que fundamento es súper loco. Hablas de entidades, que las entidades no es algo místico, ni esotérico, ni nada de eso, sino entidades, esto es una entidad. Por ejemplo, yo soy una entidad, esta silla, tú, los animales, una casa, los árboles, todo es una entidad energética, solamente que tenemos cuerpos diferentes. Entonces hablas acerca de esa energía que muchas veces tú puedes recibir, por ejemplo, de la entidad que es tu casa, porque tu casa te sostiene, la entidad de tu podcast pues llega a más gente, la entidad de una persona que te contribuye. Entonces eso también es padrísimo porque aprendes a recibir de todo lo que te rodea, de la tierra, de tu silla, de la camilla, de tu cuenta bancaria, de tu Instagram, de tu amiga, de tal, porque la energía es con todo lo que nos vinculamos, entonces profundizas en vincularte con esa energía. También hablas de los números, por ejemplo, y los números no son numerología, sino facilitar a través de un número, o sea, es decir, cambiar la energía a través de un número. Por ejemplo, ahorita hay uno que se está haciendo popular, que es el número 3, y Ujú. sacudes tus manitas, ¿no? Y el número 3 es mandar contribución a alguien y cambiar la energía de algo, ¿no? Como hacia la tierra. Entonces, haz de cuenta, no sé, tú me dices, ay, ¿sabes qué? Ahorita me tengo que ir a mi vuelo. Ah, pues te mando un 3 para que te vayas con facilidad en el camino. Entonces te hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y entonces como que sacudes, el 3 facilita contribución. Luego me habla mamá, nena, se me fue la luz, mándame un 3. Ah, pues 1, 2, 3, ¿no? Y Ay, qué regresa la luz. padre. Y me dice, ya regresó, gracias. Entonces como que los números, por ejemplo, el 7 pues es de un milagro. Entonces le quieres mandar un milagro a alguien, pues un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y sacude 7, 7, 7. Entonces vas como facilitando a través de los números, cada número tiene una razón detrás. Es que fundamento es súper profundo porque hablas de dinero, tema de dinero, de relaciones, hablas de sexualidad, hablas de ser sanador. ¿Qué es esto de ser sanador? Que nos gusta salvar a los demás, ¿no? O sea, como ¿cuántas veces le dijiste tú, por ejemplo, a Pau de chiquita, como, ay, mi vida, yo quisiera quitarte este dolor y tenerlo yo? ¿No? O sea, como cuando se enfermaba. Pues eso es ser sanador, pero pues no le vas a quitar el dolor porque no es tuyo. Nada más vas a crear dolor para ti, pero no se lo estás quitando a alguien más. Entonces hablamos de, está bien no tener que salvar a los demás. Incluso confiar en que ella puede sanar esa gripa, ¿no? Ese dolor, esa enfermedad. Entonces, Fundamento es divertidísimo, es un putazo de conciencia, es pura información de, Ajá, ok, estaba haciendo esto, estaba eligiendo aquello, y es saber que puedes cambiarlo todo y que nunca has estado mal. Hay está una parte padrísimo. de ser tú, hay de todo.
¿Y cuánto dura? O sea, barras, pues es prácticamente, es bastante rápido. ¿Y fundamento? 4 días. Ok. 4 días súper intensivos y en esos 4 días además aprendes 2 procesos de cuerpo y te haces practicante de esos procesos de cuerpo que uno es de desprendimiento de la valencia terminal molecular que, por ejemplo, produces melatonina, glóbulos blancos, echas a andar tu sistema linfático. O sea, es un proceso de cuerpo que nos ayuda a cambiar nuestro sistema inmunológico. Y hay otro que se llama eliminación de los 5 grandes, que los 5 grandes es una herramienta muy específica de fundamento, que es como la eliminación de la programación en nuestro cuerpo, en resumen. Y es padrísimo. Qué padre. Roberta, platícame de la última entrevista que tuvimos. Digo, hablando de toda esta parte energética y demás, ¿qué sucedió después? ¿Cómo te fue? ¿Cómo ha venido evolucionando tu vida, tu chamba, todo? La locura. La mega locura. Se hizo viral en TikTok, se hizo viral en Instagram. Entonces Instagram empezó a crecer así. Y la gente, las clases ahorita de barras, de aquí a diciembre, son completamente sold out. Ya tengo la de enero y la de enero estoy a punto de hacerla ya sold out. Y Fundamento también se está moviendo rapidísimo. Octubre y diciembre sold out. Noviembre todavía tiene lugar. Las clases se han movido impresionantemente. La gente llega con muchísima curiosidad. Gracias a este podcast han llegado también a mi podcast. Entonces ha sido de verdad una contribución, un regalo enorme el haber venido a esta primera entrevista. Y la cosa más loca, el creador de Access, Dane Here, lo compartió. Me hablaron los de Access como, oh, sweetie, esto está on fire, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿lo podemos compartir? Y yo, claro. Y entonces le hablé a Jime, oye, ¿podemos hacerles a los de Access Consciousness para que lo compartan? Creo que se les fue para abajo el reel, entonces hicieron uno nuevo y lo compartieron los de Access, lo compartió Dane. Entonces tuvo otro boom de viralidad y estuvo increíble porque pues también que Dane, que el creador te ponga en el mapa en México, fue una locura, ha sido un regalo espectacular. Y también saber que yo les estoy contribuyendo de esa manera a Access, ¿no? Porque ha llegado a otros países, que han venido de otros países. Ahora a mis clases han estado viniendo de Panamá, de El Salvador, de Perú, de Estados Unidos, de Argentina. Vienen de Qatar a mi clase en diciembre. Wow. O sea, que dices, va más allá de cualquier sueño tan loco. Y además ver a la gente con esas ganas que digo, es que esa es la energía, ¿no? Voy a hacer que pase, no voy a esperar a que vengas, voy a ir. Y de pronto van y toman otras clases y están tomando clases con Dane y están llegando porque, oye, es que yo llegué con Roberta y tal. Y entonces ha sido un boom increíble. Qué padre, Roberta. Digo, la verdad es de que este tipo de historias, la verdad es de lo que más me inspira a seguir haciendo este podcast. Creo que pues es parte de lo que se busca en Creciendo, el poder contribuir. Como digo, el que más se alimenta soy yo, el que más aprende soy yo. Espero que me puedas hacer un huequito en alguna de las clases que tienes, pero sí tengo muchísimo interés. Y más ahorita con lo que me platicaste de las herramientas. Digo, estoy seguro que de mi familia, porque no te he platicado que pues mi mamá, mi hermana, cuando se empiezan a clavar en esto, olvídate. Hace ya mucho en la primera temporada o la segunda temporada entrevisté a una persona que se llama Beturiana Arana, que es un método Sama, ¿no? De sanación y demás, que también es un tipazo. Él vive en España y viene a México, a Cancún, y vino al podcast. Entonces pues, fue mi mamá, mi hermana, mis primas, todo mundo. Entonces, pues esto es padrísimo, que la gente que me rodea tenga interés por estas cosas, esta temática. Definitivamente, y para los que estén viendo y escuchando este podcast, los invito a que escuchen el pasado, para que también conozcan tu historia y de dónde venías y cuando estabas en el despacho y cómo ha venido evolucionando tu vida. Y la verdad creo que es una historia de inspiración, de que sí se puede, y particularmente pues con estas herramientas de Access Consciousness, de lo que ha cambiado tu vida y de cómo ha venido evolucionando, pues que todo es posible, todo está abierto a posibilidades. Sí, todo es posible. Y qué increíble que justo sea como el ser tan curioso que quieras descubrir qué más hay ahí, ¿no?
Y eso también me encanta decírselo a la gente. Lo que veas en otra persona, permítete saber que está en ti, siendo tú, y que no se te olvide nunca por qué iniciaste, ¿no? De pronto la gente pregunta, oye, ¿y el hate? Y es que me pasó esto. Y yo, sí pasa, ¿no? O sea, me escriben cosas por DM, de todo. La gente es curiosa, ¿no? Entonces, Sí. pero lo atraviesas porque no se me olvida porque inicié. Inicias primero por ti y vas por todos los demás, ¿no? O sea, el ser una contribución para los demás es el regalo más grande y sí es una vida que no me imaginaba, la verdad. Pues qué padre, Roberta. Pues te felicito nuevamente por lo que estás haciendo. Te agradezco muchísimo que nos acompañes nuevamente. Eh, no pierdas tu esencia, no pierdas pues todo esto, porque muchas veces he visto que inclusive en estos caminos de wellness y demás, pues de repente hay gente que se vuela, ¿no? Y yo creo que esa esencia que tienes, y que irradias, pues esa apertura, esa disposición y demás, es padrísima y pues te felicito. Gracias, Germán. Muchas gracias por invitarme otra vez hoy. ¿Nos puedes recordar tus redes? Sí, Instagram, @RobertaMYT. Eso es todo. Bueno, y en Spotify más de ti, por favor. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Roberta, por acompañarnos. Gracias, Germán.